Hola, buen día. El día de hoy les explicaré o tener mi último video del cierre de semestre. Yo soy Mónica Rodríguez Angulo, del quinto A y de la Facultad de Odontología. Entonces empezaremos con los temas a ver. El primero va a ser el análisis del modelo en el paralelómetro. El modelo se va a colocar en un plano horizontal de acuerdo con la superficie oclusal de los dientes. En los planos guía se va a analizar las caras proximales de los espacios edéntulos y se colocará la varilla de forma de que quede en contacto con las superficies proximales. También se va a modificar la posición del paralelómetro antero-posteriormente hasta que las superficies proximales estén en relación lo más paralelo entre sí. Se transportará la línea. Como tercer paso tenemos, una vez realizado el sentido antero-posterior, se mueve el modelo en sentido lateral, esto tapando la cara vestibular. La varilla tocará el tercio cervical y la cuenta de la varilla topará la encía. En el cuarto paso, cuando ya exista la divergencia entre ambas líneas, se va a sacar la bisectriz. Una vez obtenida, se van a igualar las líneas. Después, como quinto paso, se va a trasladar las dos líneas. Serán estas divergentes, por lo tanto se trazarán en un punto de unión y se van a marcar el tripodismo, es decir, se van a unir tres puntos. Y después de esto se va a determinar el ecuador en todas las piezas pilares, al igual que la línea de contacto máximo de tejido plano. Esto se hará con todas las clasificaciones de Kennedy, 1, 2, 3 y 4. Después que el modelo ha sido tentativamente posicionado, se va a determinar 1. Si es necesario hacer coronas o restauraciones para que las caras proximales de los pilares sean paralelas entre sí. 2. Si se pueden conseguir suficiente paralelismo de las superficies proximales mediante el desgaste de las estructuras dentarias. 3. Si las eminencias de las piezas dentarias que contactarán con las partes rígidas de los retenedores pueden ser reducidas suficientemente por la remoción de estructuras dentarias. 4. Si existe suficiente zona retentiva en los sitios deseados por los propósitos de la retención. 5. Si las zonas retentivas existen, deben ser reducidas para la retención. 6. Si las interferencias dentarias o de los tejidos van a evitar un buen asentamiento de los conectores mayores. Como 7. Si la interferencia de los tejidos va a evitar un buen asentamiento de la base. Como 8. Si las interferencias dentarias van a evitar el asentamiento de los conectores menores. Y como 9. Si se podrá lograr una restauración estética aceptable. Esto con un calibrador de 0.010 es una excelente ayuda para determinar la cantidad de esmalte que se puede eliminar, para así exponer dentina en el contorneo de los pilares. Bueno, ahora el eje rotacional de inserción de una dentadura parcial removible. Esto fue propuesto por primera vez por Humphrey en 1935 en vez de eje de inserción recto y perpendicular al plano de oclusión. Garber en 1978 propone eje rotacional para extremo libre unilateral, con una prótesis fija en el otro lado de la arcada. King en 1978 propone el doble eje de inserción para resolver los casos de espacios edéntulos anteriores y posteriores, así ganando con la prótesis acceso a zonas retentivas inaccesibles en un solo eje de inserción. Cuando el eje de inserción es perpendicular al plano de oclusión, son los contornos bucal y lingual de los dientes, lo que generalmente van a determinar el potencial de retención. Para tener éxito con este tipo de diseño, se debe observar algunas consideraciones especiales tales como el eje rotacional se debe emplear en situaciones dentosoportadas para evitar la acción del torque sobre los pilares. Los pilares también deben llevar apoyo oclusal positivos y fuertes, así para evitar el movimiento de las estructuras metálicas hacia gingival, lo cual altera el primer contacto al retenedor rígido con la superficie proximal del pilar. Este contacto va a formar o con forma de él del otro lado del arco del centro de rotación para que la prótesis gire su posición final. También la rotación de la estructura metálica desde su primer posición de contacto hasta la posición final
Este hace necesario contornear los dientes de soporte o prepararlos para estar en armonía con el arco de rotación. También el uso del eje rotacional de inserción va a eliminar los retenedores no deseables y antiestéticos, sin dejar de cumplir con los principios de retención, soporte y estabilidad. El apoyo oclusal debe posar sobre un descanso de 1.5 a 2 milímetros de profundidad para evitar que el pilar se desplace de su sitio. También se debe conservar el íntimo contacto del retenedor rígido en su apoyo oclusal con la correspondiente superficie dentaria. El acabado de la parte interna de este retenedor debe hacerse con cuidado para no alterar este contacto. Un tema muy importante es el tripodización, que este es un esquema oclusal caracterizado por una relación cúspide-fosa, en la que hay 3 puntos de contacto entre la cúspide y la fosa antagonista, y en esto no hay un contacto en la cúspide. Y dirán, ¿para qué sirve? Bueno, la tripodización permite la reubicación del modelo en la plataforma de los portamodelos. También permite hacer una copia de su ubicación en modelos duplicados. También se deben ubicar los 3 puntos, intra o extra del modelo, todas a la misma altura del vástago vertical. Estos puntos podrán ubicar el modelo en las mismas vías de inserción. Otro tema súper importante son los planos guías, en el cual pues los planos guías son preparados en las caras proximales y a veces linguales, que son los dientes pilares, naturales o no, donde se apoyan las prótesis, y estos deben de ser paralelos con respecto a las trayectorias de inserción y remoción del aparato. También sus funciones son la estabilidad horizontal, retención en cuanto más paralelas son las paredes, más estabilidad, la disminución de su acabado proximal, que es evitar la retención de alimentos e hipertrofia tisular, y la reciprocidad, que va a resistir las fuerzas transversales del brazo, retentivo del gancho al pasar del ecuador dentario. Los descansos oclusales es la superficie del diente donde se posa un apoyo oclusal. Este debe ser preparado de tal manera que garantice que las fuerzas oclusales que le transmite el apoyo oclusal siga el eje longitudinal del pilar. También deben permitir usar apoyos oclusales que soporten la máxima carga funcional, esto sin distorsionarse, fracturarse y ser capaces de moverse sin trabarse cuando la dentadura se mueve en función. En la forma del apoyo y el descanso oclusal debe de tener una forma triangular redondeada con el vértice dirigido hacia el centro de la superficie oclusal. También debe de ser tan largo como ancho, y la base del triángulo debe de estar al menos de 2.5 milímetros de los molares y premolares. También la cresta marginal del pilar es en el lado en que se va a sentar el apoyo se debe rebajar 1.5 milímetros aproximadamente. También permite suficiente grosor del metal y obtener resistencia en el apoyo y en el comedor menor, en el conector menor, perdón. La base del descanso oclusal pues debe de ser apical a la cresta marginal y a la superficie oclusal. Debe ser cóncava en forma de cuchara. También en ángulos formados por el apoyo oclusal y en conectores menores verticales en que se origina. Bueno, un apoyo oclusal en extensión en la clase 2 de Kennedy, modificación 1, y en clase 3, en donde el pilar posterior es un molar inclinado hacia mesial, se debe diseñar y preparar un apoyo oclusal en extensión para minimizar la inelarización del pilar y asegurar que las fuerzas oclusales hacia el eje longitudinal o hacia el eje largo del diente. También en los descansos para apoyos oclusales interproximales. Estos se preparan como descansos oclusales simples, que se van a utilizar varios apoyos adyacentes en lugar de una, para evitar el efecto de cuña, que esto es
proximal de las estructuras. También están diseñados para que las dos, para que estén desvían los alimentos de los puntos de contacto. Ahora, en el conectores mayores pueden ser, en el maxilar superior puede ser una barra palatina simple, una barra palatina doble, una banda o cinta palatina, banda palatina en herradura, placa palatina total, y en el maxilar inferior puede ser una barra lingual, doble barra lingual y una placa lingual. En el conectores mayores es el elemento de la prótesis parcial removible que une las partes de la misma que se encuentran a ambos lados del arco dentario. Los requisitos para un buen conector mayor es la rigidez, que gracias a ella se van a distribuir las fuerzas masticatorias. El respecto al soporte óseo mucoso, que este tiene que ver en contacto pasivo con los tejidos y no puede comprimir ni la encía marginal ni las partes duras prominentes. También la comodidad para el paciente, que eso yo creo que es lo principal, que no interfiera con la lengua, no dificulte el habla, que no altere sustancialmente el contorno natural de la superficie lingual, del borde alveolar inferior o de la bóveda palatina. También pues no se deben de comprimir los tejidos bucales, no se debe de cubrir más tejido que lo absolutamente necesario, y debe de tener o que no se debe de atrapar alimentos. Conectores menores, estos son componentes de la prótesis parcial removible que se unen con el conector mayor con las otras unidades de la prótesis. Estos elementos tienen la función de transmitir la fuerza oclusal de la prótesis a los pilares y además transfieren el efecto de los retenedores, apoyos y componentes estabilizadores al resto de la prótesis. Sus características es que Crutchfield va a proponer o propone que los conectores menores deben de partir del conector mayor, metido oclusalmente en la tronera lingual. Pero en realidad, las funciones de los conectores menores es unificar el resto del elemento de la prótesis parcial removible, el conector mayor. Se debe de construir la estabilización horizontal y también debe haber una reprocación, que estos son elementos retentivos. Hay un gancho que se va a apoyar y se va por debajo del ecuador dentario, pero para sujetarse bien necesita un contragancho en el lado contrario. Esto para contrarrestar las fuerzas producidas en movimientos de la prótesis, del gancho activo de la prótesis. Este contragancho es el brazo reciprocal. También sus características específicas, pues son rígidos y fuertes, no interfieren con las cúspides antagonistas, no atrapan alimentos, son aplanados y su unión al conector mayor en ángulo recto y una separación de ellos son de 4 a 5 milímetros. Para esto, pues deben de tener ciertos requisitos que deben de ser rígidos, tienen que ser más gruesos en la zona de unión al conector, no pueden contactar con la encía y no deben de molestar a la lengua. En su localización, pues en el general se van a situar en la superficie proximal de los pilares y en los pilares interdentarios y a veces en lingual. Como anteriormente lo había dicho, los planos guía son aquellas superficies dentarias paralelas entre sí que van a determinar la vía de inserción y desinserción de la prótesis. Los elementos de la prótesis parcial removible que entran en contacto con el plano guía es la placa proximal. La placa proximal fue ideada por Crutchfield con el propósito de delimitar el espacio entre el diente pilar y la prótesis para evitar o minimizar la impactación de alimentos entre ambos y poner metal bien pulido en contacto con el diente en lugar de resina acrílica. En prótesis, esta placa fue diseñada, la placa diseñada por Crutchfield presentaba el inconveniente de que era excesivamente larga y al mantener un contacto íntimo con el diente en toda la longitud, impedía totalmente la rotación de la base de la prótesis a extremo libre.
Por lo mismo, Kroll pues mejoró el diseño de la placa proximal. Él acortó el plano guía del diente, dejándolo en solo de 2 a 3 milímetros, encendido ocluso gingival, y también redujo el área de contacto de con la placa a un solo milímetro. En esta unión va a ser en la del tercio medio con el tercio oclusal de la placa proximal. A partir de este punto y en sentido gingival, la placa se separa progresivamente del diente, quedando un ligero espacio por gingival, que va a permitir la rotación. A pesar de que este espacio puede favorecer el acúmulo de alimentos y la hipertrofobia gingival, Kroll consideraba que eran peores las consecuencias derivadas del límite de la rotación. Así que, pues, este tipo de planos guías, así como la placa proximal de Kroll, serán los que nos faciliten o los que se tallarán y diseñarán en la prótesis parcial removible a extremo libre. Bueno, en sí también tenemos unos retenedores, que los retenedores directos se van a ubicar en los dientes localizados a cada extremo del espacio déntulo y va a producir la retención sobre la pieza pilar en que se ubica. Existen pues diferentes tipos de retenedores directos, que el primero es un retenedor intracoronario, es el que se va a ubicar dentro de la corona del pilar para crear retención por fricción de sus elementos, llamado también atache de precisión o semiprecisión. El segundo es el retenedor extracoronario de precisión, que estos requieren en la fabricación de una corona sobre el pilar, en cuya parte extrema se va a ubicar uno de sus elementos y la otra dentro de la dentadura, removible para pues por el resto de la retención. Esto pues es el broche, era o seca. Y las retenciones extracoronales, que estas se van a ubicar alrededor del pilar, penetran el área cervical por la zona de mayor prominencia del pilar, por lo cual se debe flexar para salir de la zona retentiva, generando resistencia de la remoción. En los elementos de un retenedor va a existir un brazo opositor o recíproco, que va a estar ubicado en la cara opuesta al brazo retentivo y sobre el ecuador dentario. Va a tener un espesor uniforme en toda su extensión y es más grueso que el brazo retentivo. Su forma y volumen le va a dar rigidez, lo que le permite neutralizar las fuerzas generadas por el brazo retentivo contra el diente. También por su rigidez va a contribuir a darle una estabilidad. Para la toma de modelos o el diseño se va a necesitar hacer una impresión, que en prótesis parcial removible se define como la reproducción negativa de una arcada parcialmente desdentada. Esta se va a realizar con un solo material, en un solo tiempo y en una impresión anatómica tomada con una cucharilla estándar. También los materiales ideales para la toma de impresiones son los materiales elásticos. En las impresiones primarias, el objetivo principal es producir un modelo a partir del cual se confecciona una cubeta individual. Se va a tomar generalmente con alginato por su viscosidad. Tanto el odontólogo como el paciente se va a colocar o van a colaborar a una manipulación correcta, con el fin de evitar los desplazamientos vestibulares que interfieren con la función muscular. En esta impresión obtendremos modelos cuya utilidad van a ser análisis en paralelizador, análisis en el articulador y la confección de cucharilla individual. La impresión debe contener uno, anatomía de los dientes rematentes con definición perfecta con las superficies oclusales. 2, morfología de estructuras osteomucosas de la superficie de apoyo. Y 3, en situación de órganos periféricos. Bueno, el material que se va a utilizar va a ser una cucharilla metálica, no perforada, una taza y espátula para el alginato y el alginato.
En la técnica se va a hacer primero la elección de la cucharilla estándar, se va a preparar el material de impresión, después se va a tener una inserción de la cucharilla y así pues vamos a obtener el modelo. Y por último, un tema también sumamente importante es la propiedad de la saliva. Que como sabemos, la saliva es un líquido que humedece la cavidad bucal, que está secretada por todas las glándulas salivales, más específicamente las glándulas salivales mayores en el 93% de su volumen y el de las menores en el 7% restante, las cuales se van a extender en todas las regiones de la boca, excepto en la encía y en la porción anterior del paladar duro. Este es estéril cuando se sale de las glándulas salivales, pero deja de serlo inmediatamente cuando se mezcla con el fluido cresibular, los restos alimenticios, microorganismos y células descamadas de la mucosa oral. También la saliva se define como una secreción mixta, producto de la mezcla de los fluidos provenientes de las glándulas salivales mayores y de las glándulas salivales menores y del fluido crevicular. Esta también va a contener agua, mucina, proteínas, sales, enzimas, además de bacterias que normalmente residen en la cavidad bucal. También van a tener células planas, producto de la descamación de la piel, del epitelio bucal, linfocitos y granulocitos degenerados. También estos llamados corpúsculos salivales, los cuales provienen principalmente de las amígdalas. Puede variar la consistencia de muy líquida a viscosa dependiendo de la glándula que lo produzca y la excrescente dentro de la cavidad oral. La secreción diaria oscila entre 500 y 1500 mililitros por día en adulto, con un volumen medio en la boca de 1,1 mililitros. También su producción está controlada por el sistema nervioso autónomo y en reposo la secreción oscila entre 0,25 mililitros por minuto y 0,35 mililitros por minuto. Y va a proceder sobre todo en las glándulas submandibulares y sublinguales. Dentro de sus propiedades fundamentales se encuentra la protección de la mucosa bucal y dientes, también la defensa a través de los lisosomas, también la cooperación en la digestión, la regulación del pH por su función de tampón al evitar las lesiones producidas por el exceso de bases y ácidos de limpieza de la boca. También a través de los movimientos masticatorios que se pueden efectuar por la humectación de la saliva, y también una propiedad pues es que la saliva son responsables de una gran cantidad de problemas bucales que pueden tener un impacto directo al estado general de la salud del paciente. Por lo tanto, es necesario conocer estas propiedades, ya que con ellas se pueden obtener beneficios, pero también obtener dificultades o problemas en la boca.